Nos venimos al Museo de Albacete para ver una exposición muy interesante, los instrumentos del saber. ¿Vamos a verlo? Y dentro del museo nos encontramos con Carlos Panadero, que es un profesor de historia que sabe muchísimo y por eso nos va a contar qué nos vamos a encontrar en los instrumentos del saber, que hay un montón de cosas, y además de muchas épocas, ¿no? Cuénteme qué nos vamos a encontrar. Bueno, lo primero que habría que enmarcar es la creación del instituto dentro del sistema liberal que se establece y se impone en España tras el fallecimiento de Fernando VII. A partir de ese momento, el Estado asume la educación. Con anterioridad era, diríamos, un monopolio ejercido por la Iglesia, y a partir de este momento, con el liberalismo, la educación se convierte, diríamos, pues en una palanca que el Estado, evidentemente, pues tiene que, evidentemente, seguir adelante. A partir de ese momento se establece una estructura del sistema educativo, diríamos, en 3 niveles. El nivel primario, nivel secundario, que sería la enseñanza secundaria, y el nivel terciario, que sería la universidad. Eso no ha cambiado tanto, entonces. No ha cambiado tanto, pero sí hay un hecho muy importante a tener en cuenta, y es que aquellos liberales de aquella época entendían que, diríamos, la enseñanza primaria debería ser más abierta, donde pudiesen entrar también los hijos de las clases populares, pero la enseñanza, diríamos, secundaria, y por supuesto la universitaria, quedaba evidentemente para los hijos de las élites económicas del país. Esto explica el que, por ejemplo, en el instituto la cifra de alumnos se mantenga constantemente en unos niveles muy bajos, realmente. Entonces, el instituto comienza su andadura, diríamos, de una manera casi privada en 1840. En 1840 en este país hay diríamos, un levantamiento, un pronunciamiento que permite la llegada de los progresistas al poder, y en Albacete hay también un levantamiento de tipo progresista, y entonces, entre otros aspectos de tipo, diríamos, administrativo, está el de proponer la creación de un instituto. Hasta el Gabinete de Historia Natural, donde nos recibe Marisa García, que pues nos vas a contar un poco lo que hay aquí. Hay un montón de cosas, ¿no? A ver, cuéntame. En este espacio se ha ubicado todo lo que pertenecía al Gabinete de Historia Natural del Instituto Bachiller Sabuco y de otros institutos históricos de la región. También tenemos algunos ejemplares. Con esto nos podemos hacer idea de cómo era el material didáctico que se utilizaba en el siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX. Lo que ahora nosotros utilizamos como una proyección de PowerPoint, pues en el pasado se utilizaban estas láminas con unos dibujos que, no sé, lo que podemos destacar es la calidad. Una calidad artística y una calidad científica, o sea, es que son perfectos en cuanto a su terminación. No hay nada que digamos que está fuera de lo que hoy sería el saber admitido. Además de estas láminas, pues también era típico estos modelos anatómicos tridimensionales. Como veis, hay modelos anatómicos y láminas. Hemos intentado poner en la exposición de la misma especie o del mismo ejemplar para que viéramos. Los modelos anatómicos son de una casa francesa y tienen, pues por ejemplo, este que vemos aquí, que es el de la medusa, tiene exactamente este año, cumple 100 años. Muy bien, lo que vemos es que todo tiene como un tamaño natural, bueno, los carteles muy grandes, y luego también lo demás, pues así un tamaño natural. Esto para transportarlo y para llevártelo de una clase a otra, esto era difícil. Los que se movían eran los alumnos, ¿no?, de una clase a otra. Exactamente, por las fotos que se conservan se ve que había un aula, una especie de aula de historia natural, y entonces estos cartelajes estaban fijos en la pared y se utilizaban o se bajarían, se montarían, y estas piezas pues aparecían en vitrina, porque el instituto
el Sabuco y todos los demás institutos históricos contaban con un museo de historia natural, donde los alumnos eran llevados para visitar estas piezas. Había también animales disecados. Animales disecados, y estamos hablando de cientos de ejemplares además de gran tamaño. O sea que ahora tenemos internet y todo se puede ver en una pantalla. Antes había que recrearlo en tamaños grandes para que vieras todas las partes, ¿no? Claro, que tenían, ¿no? Tenemos que pensar que los libros antes eran unos libros con poquitas ilustraciones y en blanco y negro. Entonces la única manera de que un alumno se pudiera hacer idea era verlo. Entonces había, bueno, masacres de animales importantes porque se dotaba a todos los centros de los mismos. Bueno, he visto, por ejemplo, que para ver un gusano se ve, ¿no? Como se abre el capullo y se ve el gusano también, ¿no? Sí, sí, con todo lujo de detalles. Ahora, si hacéis un recorrido, veréis que las piezas, lo que os decía, tienen un lujo de detalles, es que en algunos ejemplares puedes ver hasta las células, o sea, el detalle es grandísimo y además con una calidad científica absoluta. Tú, por ejemplo, que te dedicas a esto, a la enseñanza, ahora que ves los adelantos que hay, ¿con qué te quedas? A lo mejor veo que te gusta mucho esta exposición y creo que a lo mejor incluso te gustaría más esta forma de enseñar, ¿no? Pues mira, esto es lo que hemos hablado muchas veces, qué bonitas las proyecciones que les ponemos, cuánto color, cuántas imágenes, pero no hay nada, porque cuando hemos traído aquí a nuestros alumnos no hay nada como verlo tridimensional. Quizá las láminas son más parecidas a lo que tenemos, pero los modelos anatómicos les encantan. Bueno, en el instituto de hecho los usamos, los sacamos para que los vean y los utilizamos y les gustan muchísimo siempre. La exposición, me imagino que la habrán visto alumnos. ¿Qué aceptación han tenido? ¿Les ha gustado? Les ha gustado mucho y sobre todo algunos que ya lo habían visto, porque ya lo han podido ver en el instituto, pues les ha hecho especial ilusión. Marisa, nos hemos encontrado aquí un amigo, ¿no? Y nos hemos parado aquí a hablar un rato con él, ¿no? Qué grande. Pues aquí... Todo lo que estamos viendo, ¿de qué año es? Pues esto es uno de los ejemplares más antiguos, junto con un esqueleto que hay allí de un loro y la cabeza frenológica de Cuvier que está allí. Son de 1860. Madre mía, 1860, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Se ha especulado mucho con quién podía ser este hombre, claro, pero bueno, está claro que debía ser un desconocido porque viene de una casa, tiene todos los huesos rotulados, está trabajado para, no sé, la docencia. Para estudiarlo, eso, ¿no? Es. Nos venimos al Departamento de Geografía e Historia y estamos con Diego Quirós, que nos va a enseñar un artilugio que vale la pena verlo, ¿eh? Porque ¿qué es esto que tenemos aquí? Pues esto se llama la linterna mágica. Ajá. Y la linterna mágica no es ni más ni menos que el precedente de los aparatos, de los proyectores de diapositivas. Y es un aparato que surge en el siglo XVII y consiste básicamente en... Es el primer aparato para proyectar imágenes del que se tiene noticia. Y antes de que existiera el cinematógrafo, era el aparato que mayor difusión tenía para difundir noticias científicas, espectáculos, etcétera. Consiste sencillamente en su interior lleva un espejo cóncavo, un foco de luz que al principio era un candil o una vela, y luego aquí un pequeño bastidor, como podemos observar aquí, donde se metían unas placas de linterna, unas placas de vidrio, y esto salía a través de unas lentes aumentado hacia afuera y se podía graduar. Entonces, esto era indispensable. Prácticamente no había centro educativo ni institución eclesiástica o de todo tipo que no contara con un aparato como este. Incluso servía para hacer espectáculos de juegos de tinieblas, de fantasmagorías, que era como se llamaba entonces. Esto fue sustituido en los años 50 por el proyector de diapositiva y actualmente por los cañones de proyección que tenemos conectados a los ordenadores. ¿Qué se proyectaba aquí normalmente? Pues esto. Esto que son lo que nosotros luego conoceremos como diapositivas. Estas son las que se han conservado en el instituto y son de historia del arte.
Todas están en blanco y negro, obviamente. Entonces casi todo hace referencia a historia del arte, lo más reciente que tiene se queda en Goya y se centra sobre todo en el barroco. Son colecciones del Museo del Prado, algunas extranjeras, pero casi todas son nacionales. Nos venimos hasta el departamento de física, pero departamento no, porque si estamos en tiempos pasados, se llamaban antes gabinetes. Entonces, en el gabinete de física nos recibe María Dolores, aquí, el gabinete, ¿no? Sí, sí, así se llamaban. Sí. Pues, departamento de física nos encontramos un montón de cosas interesantísimas, ¿verdad? Muchos instrumentos científicos que se utilizaban para la enseñanza de las asignaturas de ciencias. Tenemos en este local tenemos 3 instrumentos que corresponden a 3 gabinetes, el de física, el de química y el de agricultura. Era una asignatura que mucha gente desconoce que se enseñaba en los institutos de segunda enseñanza porque formaban parte de un grupo de asignaturas para obtener una carrera que era la de agrimensor o perito tasador de tierras. Una carrera no muy conocida y son los que actualmente conocemos como topógrafos y también peritos agrícolas. Dentro de todos estos instrumentos, si empezamos por física, están divididos en diferentes locales, divididos por ramas. Tenemos la rama de la medida, del calor, la óptica y la electricidad. La electricidad en esa época era importantísima. Todos los desarrollos e inventos se basaban en la corriente eléctrica. Este local está dividido, la cantidad de instrumentos que tenemos, por ramas. Tenemos la medida, tenemos del calor, tenemos de óptica, de electricidad y con instrumentos todos de una gran importancia. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayudaron a los profesores a explicar todos los fenómenos físicos que se conocían en la época. Con estos aparatos demostraban todos aquellos conocimientos de una manera práctica que estudiaban en los libros de manera teórica. La parte, digamos, de física más interesante es la de electricidad. Y en concreto, todas las piezas son muy bonitas, son extraordinarias, pero yo me pararía a explicar un poco el aparato, la pieza que se encuentra en esta vitrina. Es una pieza que la inventó un castellano manchego y se fabricó también en Castilla-La Mancha, en Piedrabuena. El inventor es Mónico Sánchez, un ingeniero que se formó en Estados Unidos y que una vez que él tuvo éxito allí, porque fue un verdadero investigador y un amante de la electricidad, se vino a su pueblo. Allí creó una central eléctrica y una fábrica que se llamaba Laboratorio Eléctrico Sánchez. Todo se fabricaba allí. De hecho, tuvo que traer asopladores de vidrio alemanes para construir estos tubos. Este tubo es un tubo de rayos X. El aparato se llamaba aparato de rayos X Sánchez. Es un aparato que está constituido por esta maleta, que no es otra cosa que un generador de corriente de alto voltaje y de alta frecuencia. Tenía una característica importante y es que funcionaba tanto en corriente continua como en corriente alterna. Si nos fijamos, aquí hay otro instrumento más. Esto es un fluoroscopio. ¿Para qué servía? Esto servía para visionar las partes del cuerpo humano que eran irradiadas con rayos X. Por tanto, eran como una especie de nuestras radiografías. Esto no es nada corriente.
después de todo, ¿no? No, esto es el precursor de nuestras radiografías. El Instituto Histórico Bachiller Sabuco, el instituto número 1, nos ofrece esta exposición tan interesante en la que podemos ver todo en 3 dimensiones de verdad. Nosotros nos vamos desde el Museo de Albacete, Modesto Colorado, para el Digital de Albacete. Muchas gracias.